Estamos conversando sobre el tema de la juventud en el país. Estamos viendo qué cosas pueden unir a los jóvenes y qué cosas también pueden separar, ¿verdad? ¿Se debe de buscar entonces aquel mínimo de cosas que unen o debemos de buscar temas más ideológicos o de principios y valores? ¿Por dónde irían ustedes, Benjamín, en ese sentido? Voy a retomar ambos aspectos, porque para mí la idea es encontrar esos valores que son absolutamente universales en cuestiones puntuales. Podemos hablar, por ejemplo, como ahorita se ha dado la noticia que ya no hay dinero en el Estado, entonces Asamblea Legislativa manda a decir que solo se van a hacer los viajes que sean necesarios. Pero esa noticia, ¿qué es lo que me da a pensar a mí entonces? Que antes se hacían viajes innecesarios. Estábamos comentando anteriormente que se dijo de que, no, pero es que antes habían diputados que viajaban cobraban viáticos sin viajar. ¿Quiénes? Señálenlo. Exacto. O sea, apunten quién fue el que viajó, o sea, el que pidió los viáticos y no bajó. Levantémosle un juicio y hagamos que la ley se cumpla. El tema de impunidad para los diputados es absurdo. Los diputados y los políticos en general tienen que tener los mismos derechos que el resto de los ciudadanos. Los políticos tienen derechos por ser ciudadanos y no tienen que tener derechos o privilegios especiales por pertenecer a una clase política. Entonces, cualquier tema que los diputados hagan en contra de la ley, tenemos que enjuiciarlos, o diputados o funcionario público o lo que sea. Hagamos que la ley se cumpla. Claro. No, y siento eso, que como reina la impunidad, pueden hacer lo que quieran y no saben que no les va a pasar nada. Ya ni siquiera se molestan en esconder, en disimular un poquito, hacerlo detrás de... Lo hacen enfrente de todos nosotros, compra de voluntades, hacen ahí algunas alianzas un poco misteriosas, pero no pasa nada. Entonces sienten que tienen todo el margen y el camino libre para hacer lo que quieren. Diputados que se salen de un partido y violan la voluntad popular. Pues, que los compran un partido y los compran al otro. Sí, de acuerdo. Yo quiero opinar sobre el tema de principios o mínimo común denominador. Yo soy fiel creyente en que hay que defender principios. Y hay ciertos principios universales que se han comprobado que generan el desarrollo de la sociedad, el desarrollo de una sociedad. La tolerancia, la libertad, el Estado de Derecho, la democracia representativa, siempre y cuando se protejan, donde la voluntad de la mayoría sea escuchada, respetando los derechos de las minorías. Los derechos de la minoría no sean atropellados. Hay una serie de principios universales que son importantísimos defender. En El Salvador tenemos tantos problemas, comencemos a resolver los más urgentes. Comencemos a resolver el tema de transparencia que hablamos hace un rato. Comencemos a defender el tema de una mejor representatividad de nuestros gobernantes. O sea, vayamos priorizando, a pesar de que hay 100.000 temas que hay que resolver, prioricemos, o sea, sentémonos y prioricemos cuáles son los más importantes y comencemos a atacar esos. Claro, por eso nosotros como indignados de las cuestiones así puntuales que tenemos, que queremos atacar, es ahorita tratar de unir a todas las fuerzas de la sociedad civil a impulsar la idea de votar por personas y no por banderas. Porque tal vez yo a veces salgo muy crítico y cometo el error de hablar mal de los partidos políticos. Yo no estoy en contra de los partidos políticos, yo estoy a favor. Yo entiendo que esa es la manera de hacer cambio y realmente incidir. Yo estoy en contra de cómo se están manejando la política en este momento. Pero estoy claro que teniendo la posibilidad de tener un recambio generacional y tener mejores diputados, y vamos a poder hacer una mejor forma de gobierno. Y yo creo que todos los problemas que tiene El Salvador empiezan resolviéndose teniendo mejores gobernantes, gente que llegue para servir y no para servirse, que es lo que vemos que pasa vez y vez, entre la impunidad, entre el sentirse muy acomodado en su puesto porque sienten que ellos están ahí y nadie los mueve, realmente se olvidan realmente a qué han llegado, y es a servir. Dale. Perdón, Luis, fíjate que ese tema es súper interesante y lo hemos discutido muchísimo en CREO. Nosotros en CREO
estamos seguros, no creemos, estamos seguros de que a través de la educación, a través de la formación de la sociedad civil, vamos a lograr que la gente escoja mejores líderes. Y este es un tema, yo estudié economía en universidad y te hablaba mucho, o más bien, había un concepto de mejorar la calidad de la demanda. Entonces, y te doy un ejemplo, tú tenés un país que consume vino, pero que no sabe mucho de vinos, entonces lo más probable es que el mayor consumo sea en vino de caja. Entonces, si tú querés vender un vino más caro, tú tenés que comenzar a educar a la población y mira, estas son las características del vino, el cuerpo, el color, los taninos, lo que sea. Entonces, en la medida que tú vas educando mejor a la población sobre las características de los diferentes vinos, la población va aprendiendo a valorar las diferentes características de los vinos, y entonces comienzan a ser más dispuestos a pagar o a consumir una mejor calidad de vino, Lo mismo pasa con los políticos. Si la sociedad civil no sabe qué debería de esperar de un buen político, entonces cualquiera puede llegar y cualquiera llegue y vamos a terminar consumiendo vinos de caja en la política. Pero en la medida que nosotros mejoremos la demanda, exijamos o eduquemos a la población para que la población exija mejores diputados y mejores gobernantes, creo que los gobernantes van a mejorar muchísimo. Y ese es un poco el reto. Sí, no, yo creo que también, aparte de la formación, es estar informado y estar expuesto a la opinión de otra gente. Y decir, bueno, pasa esto, pero los demás piensan esto. Y por ejemplo, en Medio Lleno, eso es lo que nosotros queremos hacer, que la gente, bueno, debata, que la gente critique, que la gente intercambie ideas, que esté abierto a la crítica constructiva. Y por ejemplo, o sea, la gente que manda columnas o incluso los miembros de Medio Lleno piensan distinto o están en desacuerdo a menudo sobre ciertos puntos. Pero el punto es, bueno, exponer tu argumento, defender tu idea, siempre respetando la de los demás, para así estar informado y saber, bueno, tomar una decisión sabiendo y consciente de cuáles son las opciones que uno tiene. Lo que pasa es que uno puede estar en contra de muchas cosas establecidas, puede estar indignado por ellas, pero al final de cuentas no puede vivir solo reaccionando a lo que vaya ocurriendo, ¿verdad? Sino que hay que tener la propuesta, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían tal vez esas 3 áreas? Ya tú decías hace un momento que el tema de votar por personas era importante. Diríamos que la corrupción podría ser el otro por la transparencia que hablabas. Sí, la rendición de cuentas, realmente es lo que nosotros tratamos de impulsar bastante. Esperamos que nuestros gobernantes nos digan qué decisiones toman, por qué las toman y qué esperan con esas decisiones. Necesitamos que haya apertura en cuanto a las discusiones de los temas. No puede ser de que las decisiones más grandes que se han tomado en este país se hacen a medianoche y en encerrones. O sea, no puede ser que hayan gastos exorbitantes y no se sepa en qué se hace. No se pueden pedir préstamos millonarios para uso de caja chica, básicamente. O sea, son cuestiones que nosotros decimos puntualmente. Queremos saber por qué se toman las decisiones, quién las toma y hacia qué van las decisiones que se toman en cuanto a gasto público y en cuanto a decisiones políticas. ¿Y habría otro tema? Yo agarraría el tema de corrupción, es sumamente importante, transparencia, rendición de cuentas, ¿verdad? Que es una sola cosa. El tema de seguridad, no solo seguridad social, seguridad física, sino que seguridad jurídica, que eso es lo que está frenando también un montón a El Salvador. Ayer veíamos, bueno, en un estudio de FUSADES, decía, que más bien no es de FUSADES, sino que fue el PNUD, que decía que la seguridad le está costando a El Salvador 10.8% del Producto Interno Bruto. Es una cifra enorme. Entonces, ese tipo de cosas, yo por principio creo que el rol del Estado, más bien, el Estado dentro más pequeño mejor. Debería haber un Estado pequeño, fuerte y eficiente. O sea, necesita tener la fortaleza para asegurarse que las reglas del juego que establecidas se cumplan. Y entonces, si vamos a definir el Estado debería enfocarse en, creo yo, seguridad, en
Si queremos un poco de educación y un poco de salud, y obviamente transparencia y todos esos temas. Pero una vez haga esas cosas bien, que las haga súper bien, perfecto, que se meta donde quiera. Pero si no tiene resuelto ni el tema de seguridad, que es el más obvio, entonces dejemos de andar botando pisto por todos los otros lados, y de verdad enfoquémonos en resolver el principal problema del país. Entonces, para mí, seguridad es el principal tema, el principal reto que tiene El Salvador. Sí, hablando también del otro aspecto de seguridad, bueno, la delincuencia, etcétera, etcétera. Hablando de la educación, que es lo más importante para los jóvenes, que los jóvenes estén preparados, pero ¿cómo vamos a llegar a eso si la PNC decía de enero a junio 75 estudiantes asesinados? No pueden ir ni siquiera a la escuela sin temer que en el camino algo les va a pasar. Entonces, realmente es un mínimo que no estamos ni siquiera cumpliendo. O sea que a lo que llegamos es, deberíamos de tener unos ciertos temas que son como fundamentales en los que todos creemos, ¿no? Y que son los que se pueden empujar, porque si no también estos movimientos se pueden quedar en la crítica o se pueden salir hacia otros caminos que no se quiera, ¿verdad? Entonces, tú decías, tú hablas de la seguridad y de las otras funciones del Estado, tú hablas de la transparencia, de la votación por personas, ¿verdad? Que podría ser como el punto común de encuentro, ¿verdad? ¿Habría algún otro tema? Eso, y creo que todos estamos de acuerdo que hay que informarse y hay que estar al día de todo el actuar y de la realidad nacional. Un lema de Indignados es sin información no hay indignación. Cree en formar líderes y en formar, está seguro de formar líderes. Medio lleno en crear opinión y en generar opinión, entiendo yo. Y igual, o sea, entonces estamos en ese otro punto. O sea, es importantísimo para que este barco no se hunda, que todos estemos informados de qué es lo que pasa y estemos educados en cuanto a qué decisiones se toman. Entonces, esos son tres grandes puntos que yo veo que tenemos, no solo nosotros que estamos aquí sentados, sino te puedo hablar de gente que no está aquí, Bota Joven, CIFES, Planges, tantas asociaciones juveniles que estamos todos claros que estos son puntos vitales y que hay que empujarlos. Ok, o sea que podemos decir que por ahí puede andar como el consenso de la juventud de las cosas que son fundamentales. Sí, o sea, yo resumiría en seguridad el tema de rendición de cuentas y transparencia, que ahí incluye el despilfarro en gastos públicos, votaciones a la 1 de la mañana con despensa de trámites, aceptaciones de dádivas. Las dádivas, la solicitud de viáticos sin tener el viaje, los viajes que ahora van a ser solo los necesarios, entonces antes, ¿cuáles eran? Entonces, el tema de transparencia y rendición de cuentas es súper amplio. Entonces dejémoslo aquí en este bloque y veamos en el siguiente ya qué proponemos específicamente y cómo podemos motivar a la juventud para que cierre filas alrededor de esto, haya una participación política importante, ya sea votando o presentándose como candidatos, etcétera, para poderle seguir dando un rumbo al país. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.